Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, Ok, yo está bien. Continuando con el tema, voy a hablar un poco acerca de la sepsis, el shock séptico y en los tratamientos empíricos y específicos de las infecciones una vez ya identificadas. Entonces, para comenzar, primero, la mejor forma en la que nosotros podemos entender cualquiera de estos temas siempre va a ser con un paciente. Entonces, por lo tanto, traje un caso clínico, el cual vamos a irlo analizando conforme va avanzando la exposición. Tenemos una mujer de 25 años de edad que es atendida en el servicio de urgencias en un hospital de tercer nivel. La paciente no presenta alergias ni antecedentes médico-quirúrgicos de interés. A salvo que toma anticonceptivos orales. Trabaja como maestra de educación especial desde hace 2 años y nos encontramos en un periodo vacacional navideño. 5 días atrás fue evaluada por su médico de atención primaria porque se encontraba con astenia, dolor abdominal, tos y febrícula de 2 días de evolución. Se interpretó inicialmente como una faringoamigdalitis y recibió tratamiento sintomático con paracetamol e ibuprofeno, concediéndole la baja laboral. Ante la falta de mejoría, hace 2 días la paciente comenzó a automedicarse amoxicilina con ácido clavulánico. Hoy es llevada por su pareja al servicio de urgencias debido a un claro empeoramiento producido en las últimas horas. A la exploración física se destaca que tenemos una paciente que impresiona de gravedad, tiene sus signos vitales está hipotensa con una presión de 65-30 milímetros de mercurio, taquicárdica con 120 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, que está desaturando a 73%, a pesar de tener una mascarilla reservorio, una frecuencia respiratoria de 40 y una temperatura de 33,5 grados. El resto de la exploración destaca que se encuentra ingurgitación venosa yugular bilateral, disminución del murmullo vesicular, un abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación profunda en el hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal. Se encuentra con alteración del estado mental, ya que tiene un Glasgow de 12, un motor de 6, verbal de 4 y ocular de 2. Eso quiere decir que se mueve a voluntad, habla cuando se le ordena, pero no abre los ojos al menos de que haya un estímulo doloroso. Y ante esta situación se realiza una interconsulta del servicio de medicina intensiva que acude a valorar a la paciente a la sala de urgencias del hospital. Entonces tenemos que en este cuadro clínico lo más relevante es que son 5 días de evolución, tiene astenia generalizada, tos, dolor abdominal y alza térmica no cuantificada, y al momento de que es llevada al servicio de urgencias, está hipotensa, taquicárdica, está desaturando, taquipneica y con hipotermia. En el examen físico, esta imagen que está aquí no es de la paciente, es referencial nomás. Observamos ingurgitación yugular. Ok, primero que nada tenemos que definir qué es sepsis y shock séptico eh, para, para poder avanzar con la exposición. Pues a lo largo de la historia de la medicina han habido diferentes definiciones tanto para sepsis y shock séptico. Inclusive en algún momento existieron términos como sepsis grave, los cuales fueron desacoplándose a lo largo de las revisiones en la literatura. Según el último consenso realizado en el 2016, el sepsis 3, en el cual se estableció las definiciones de sepsis y shock séptico, tenemos que sepsis es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica secundaria a una respuesta anormal del sistema inmune del individuo y exagerada frente a una infección. Y el shock séptico es una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Nosotros cuando hablamos de sepsis tenemos que tener en cuenta de que el paciente tiene probablemente una infección y que su sistema inmune está dando una respuesta anómala o exagerada frente a esta infección. Y esta infección puede conllevar a una disfunción de órgano diana o a una disfunción orgánica múltiple.
Entonces, ¿cómo es que ocurre esto? Aquí tengo un dibujo en el cual explica cómo ocurre la sepsis. Tenemos un patógeno que, dependiendo de su virulencia, este puede tener, ¿no?, patrones moleculares asociados a los patógenos, como por ejemplo el complejo LPS en los gonococos, o los flagelos, el DNA, los péptidos glucanos, las lipoproteínas, que son sustancias o antígenos asociadas al patógeno que pueden desarrollar la respuesta inmunitaria o la respuesta inflamatoria, o o patrones moleculares asociados al daño tisular, como por ejemplo el fibrinógeno, el ácido hialurónico, etcétera. Estas moléculas, denominadas antígenos, van a actuar sobre receptores específicos que se encuentran en las células del sistema inmunitario y van a generar lo que normalmente conocemos como la cascada de la inflamación. Ocurre un proceso normal, que es la primera respuesta que tiene el individuo frente a un proceso infeccioso, frente a una lesión que agrede a un tejido, que es la inflamación, pero en el caso de la sepsis, esta inflamación conlleva a una respuesta exagerada por parte del sistema inmune, lo cual genera una mayor activación de los leucocitos, mayor activación del complemento, mayor activación de los factores de coagulación, y esto terminará en la necrosis celular, en la apoptosis. Por otro lado, estas moléculas asociadas a la inmunidad, que es el sistema humoral, van a tener mecanismos de reacción cruzada frente a receptores específicos dentro de los tejidos propios del cuerpo, lo cual va a generar una lesión de este órgano. Y la lesión, dependiendo del órgano, vamos a tener, si es en el cerebro, delirio o encefalopatía; si es en los pulmones, un síndrome de respuesta inflamatoria, un síndrome de distrés respiratorio agudo; si es en el corazón, puede haber un shock cardiogénico o un infarto agudo de miocardio; si es en el hígado, puede llevar a una insuficiencia hepática, coagulopatía, colestasis; en los riñones puede llevarnos a una falla renal aguda; en los intestinos, un compromiso puede haber un hilio paralítico, puede conllevarnos a una diarrea, y al nivel de la médula ósea va a generar disminución de la producción de líneas celulares. Como este gráfico no sé si sea muy explicativo, me iba a realizar una explicación un poco más didáctica. Tenemos, pues la primera barrera de defensa del organismo es la piel o las mucosas. En este caso ocurre que un microorganismo atraviesa estas barreras y se encuentra generando una invasión hacia un tejido. Sea cual sea el tejido, las primeras células en responder van a ser los macrófagos tisulares, que en el caso de la piel pueden ser las células de Langerhans; en el caso del sistema nervioso son las microglias; en el caso del hígado son las células de Kupffer. Estas células, estos macrófagos tisulares, van a dirigirse hacia el antígeno, hacia el microorganismo, y lo van a fagocitar, lo van a destruir. Una vez que esto ocurre, los macrófagos van a secretar un sinnúmero de factores proinflamatorios, como el factor de agregación de colonias, el factor de agregación plaquetaria, de interleucina 1, interleucina 6 o interleucina 12, y esto de aquí va a generar que exista un reclutamiento de células blancas. Entre tantos van a reclutarse monocitos y los linfocitos. Los linfocitos, más que todo los linfocitos vírgenes, los linfocitos T vírgenes, y las otras células que también se encuentran directamente en el tejido y atacan directamente al patógeno son las células presentadoras de antígeno. Estas de aquí van a actuar también sobre el antígeno, lo van a fagocitar, pero tienen la capacidad de expresar los antígenos de este patógeno sobre su superficie y lo van a presentar hacia los linfocitos T vírgenes, y estos de aquí van a diferenciarse en linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD4 van a reclutar más células y van a generar la memoria inmunológica, mientras que los linfocitos T CD8 se van a encargar de la lisis directa del antígeno. Esto es lo que normalmente ocurre de manera simplificada. Este es el proceso normal de la inflamación, que ocurre
frente a cualquier lesión, frente a cualquier infección. ¿Qué es lo que pasa en la sepsis? Es que todas estas sustancias van a ser generadas de manera exagerada y van a dar una respuesta sistémica masiva frente a una infección que puede ser en un simple foco, como puede que el patógeno llegue a diseminarse incluso por vía sanguínea, lo cual se conoce como, en el caso si es una bacteria, bacteriemia, o de algún otro patógeno, cuando son los antígenos que produce este patógeno que se diseminan por vía sanguínea, como las endotoxinas o exotoxinas, se conoce como septicemia. No sé si quedó muy en claro, que dibujo un poco feo. Chéverísimo, chéverísimo. Felicito, soy chévere. David, muy bien. Ok, entonces, una vez entendido esto, que es lo que es el eje pendular de cómo funciona nuestro cuerpo frente a una lesión, nosotros ya podemos entender cómo es que se produce la sepsis. Pues ya lo dije, ¿no? Simplemente estas reacciones se dan de manera exagerada y es lo que pasa en la sepsis. Entonces, clínicamente, de acuerdo a las definiciones que ya mencionamos al principio, nosotros cómo podemos encontrar o poder diagnosticar la sepsis. Pues primero que nada sabemos que esta respuesta inflamatoria sistémica va a generar una lesión de múltiples órganos y una disfunción orgánica, por lo cual nosotros tenemos que tener en claro que la sepsis siempre va acompañada de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ojo, la sepsis puede provocar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es necesariamente siempre producido por un foco infeccioso, siempre producido por sepsis. Entonces, los criterios clínicos, los parámetros clínicos en los que nosotros nos tenemos que valorar para ya tener una sospecha de sepsis frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es que la persona tenga fiebre mayor a 38 grados o hipotermia menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000 células por milímetro cúbico o, en su defecto, más del 10% de células inmaduras. La presencia de dos o más de estos criterios clínicos nos hablan de que el paciente se encuentra frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Otras clasificaciones, otros scores que nosotros podemos utilizar para poder interpretar o poder diagnosticar la sepsis es el score SOFA. SOFA significa Sequential Organ Failure Assessment Score. Anteriormente la S significaba Sepsis Related, entonces antes se denominaba Sepsis Related Organ Failure Assessment Score. Este score valora la disfunción orgánica de acuerdo al sistema afectado. Entonces tenemos un sistema respiratorio, la coagulación sanguínea, el hígado, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal. En base a los parámetros respiratorios, pues tenemos que se valora la relación entre la presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, que si es menor o es mayor o igual a 400, pues el score es 0, si es menor a 401, menor a 302, menor a 203, menor a 104. Si las plaquetas están mayor o igual a 150.000, pues el score va a ser 0, y así mientras más va descendiendo, más va aumentando el score. Menor a 151, menor a 102, menor a 53, menor a 24. La función hepática, valorada aquí en este caso por las bilirrubinas, la bilirrubina total, si está menor a 1.2, pues 0, entre 1.2 y 1.91, 2.2 y 5.92, 6 y 11.93, y mayor a 12, 4. Con cardiovascular, más que todo, tenemos que tener en cuenta aquí la presión arterial. Si la presión arterial media es mayor a 70 milímetros de mercurio, pues el score va a ser 0. Si la presión arterial media es menor a 70 milímetros de mercurio, 1. Y de aquí en adelante, los criterios de severidad nos indican que si, a pesar de una reposición volumétrica, la presión arterial media se mantiene por debajo de 65, por debajo de 70, por debajo de 80, pues entonces se aplican
agentes vasoactivos que ayuden a mantener la presión arterial media, como por ejemplo dopamina, y mientras más fármacos se vayan sobreagregando a una mayor dosis, más va a ser el score. Por ejemplo, la dopamina menor a 5 microgramos es 2, 5.1 a 15 microgramos 3, o mayor a 15 4, o en el subefecto que también se utilice epinefrina o norepinefrina. La escala del coma de Glasgow, valorando el estado de nivel de conciencia del individuo. Si es 15 sobre 15, pues 0, de 13 a 14, 1, de 10 a 12, 2, de 6 a 9, 3 y menor a 6, 4. Y la función renal, tenemos la creatinina. La creatinina plasmática, si está menor a 1.20, entre 1.2 y 1.91, entre 2 y 3.42, entre 3.5 y 4.9, 3 y mayor a 5.4. Y el volumen urinario, si el volumen urinario está menor a 500, si está oligúrico, menor a 500 mililitros al día, 3, y si está menor a 200, 4. Siendo esta una escala muy útil, más que todo en el ámbito de la unidad de cuidados intensivos, en donde se puede monitorizar frecuentemente todos estos parámetros en el paciente, existe la gran desventaja que frente a una situación clínica que cuando el paciente no se encuentra dentro de la UCI no se pueden valorar completamente todos estos parámetros. En base a ello nació un score similar al SOFA, pero que se efectúa de manera rápida, que es el Quick SOFA, que es el que voy a hablar a continuación. El Quick SOFA, aquí interpretado en este gráfico para hacerlo un poco más didáctico. Mande. Desactivaste el micrófono. Ah, perdón. ¿Y ahí? ¿En qué momento se dejó de escuchar? Bueno, la verdad es que yo sí lo he escuchado todo el tiempo, parece que yo escucho siempre. Recién ahorita, fue un segundo. Ah, ya. Ah, ya, está bien. Perdón. Ok, entonces, como les decía, como el score SOFA es muy utilizado en la UCI, pero no todos los pacientes van a estar siempre tan bien monitorizados en todos los ámbitos hospitalarios, existió la necesidad de reivindicar, o más bien de formar nuevos criterios que nos den la sospecha de sepsis o shock séptico, y entre ellos nace el Quick SOFA. El Quick SOFA aquí está representado de una manera esquemática, de una manera que se puede entender. Tenemos la Q, o sea, de Quick, de rápido, frente a la sospecha de infección. Tenemos que valorar 3 parámetros: el estado de nivel de conciencia, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Si tenemos que el paciente se encuentra en somnolencia o estupor o coma, es decir, que tiene una alteración del nivel de conciencia con un Glasgow menor a 13, una tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, nosotros podemos realizar el diagnóstico clínico de sepsis. El paciente que cumpla 2 o los 3 criterios del Quick SOFA nos dice que estamos frente a un paciente séptico. Y cuando hablamos de que el paciente se encuentra en shock séptico, cuando ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos de tratamiento, vamos a ver que inmediatamente el paciente séptico nosotros tenemos que evitar que entre en shock, por lo tanto se va a dar una reanimación volumétrica con expansores plasmáticos, generalmente cristaloides. Si a pesar de la aplicación de volumen el paciente tiene hipotensión mantenida y habría que valorar la utilización de un fármaco vasoactivo como la noradrenalina y medimos el ácido láctico y se encuentra a más de 2 milimoles por sobre litros, nosotros decimos que este paciente se encuentra en shock séptico. No sé si quedó muy claro eso. Tal. Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí tengo un algoritmo que básicamente nos dice todo lo que les he mencionado hasta ahora. Pues tenemos un paciente con la sospecha clínica de infección, aplicamos el Quick SOFA. Entonces, si el paciente con el Quick SOFA, si está taquipneico, con alteración del estado mental y con hipotensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, nosotros decimos que el paciente tiene clínica de sepsis.
Entonces, nosotros, frente a esto, tendríamos que valorar o no el ingreso, más que todo a cuidados intensivos, pero ya luego hablaré de eso, de cuándo llevar a un paciente de una emergencia a hospitalización o a UCI. Entonces, si no, pues se monitorea la condición del paciente y se reevalúa la posibilidad de sepsis. Entonces, luego, si presenta un QuickSOFA mayor a 2 de estos parámetros, entonces nosotros nos vemos en la obligación de realizar el score SOFA, y si el score SOFA es mayor a 2, pues nosotros estamos frente a una sepsis bien clara. Aunque clínicamente ya sabemos, si el paciente presenta estas 3 características del QuickSOFA, sabemos que el paciente está frente a una sepsis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a un paciente séptico? Pues, primero que nada, dar una resucitación de fluidos, dar una reposición volumétrica con soluciones con expansores plasmáticos, más que todo soluciones cristaloides, como lo es la solución salina, a 40 mililitros por kilogramo de peso en las primeras 3 horas. Y en ese momento, o previo a la aplicación volumétrica, nosotros debemos de realizar debemos que buscar cuál es la causa, tenemos que buscar el foco si no conocemos el foco. Tenemos que buscar la causa de esta sepsis, la infección de base que tiene el paciente. Entonces tenemos que realizar biometría hemática, tenemos que realizar cultivos, urocultivos, examen general de orina, y exámenes de imágenes necesarios o acordes para tener el diagnóstico. Y después de realizar los exámenes, entre más pronto se efectúen, nosotros tenemos que realizar una antibiótico-terapia empírica para frente al paciente que tiene clara sospecha de sepsis. Ok, entonces volviendo al caso de nuestra pacientita que estaba hipotensa, taquipneica, está desaturando y está hipotérmica, nosotros vemos que cumple criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que cumple criterios de QuickSOFA. Entonces nosotros decimos que esta paciente está en una clara sepsis. Entonces primero, como la paciente llega, nosotros lo primero, antes de cualquier cosa, tenemos que hacer un diagnóstico sindrómico. Sabemos que el aparato afectado aparentemente es el aparato respiratorio. Entonces el diagnóstico sindrómico podría ser un síndrome condensativo, podría ser una neumonía en el caso de esta paciente. Entonces nosotros, frente a la sospecha de una infección respiratoria que me está alterando el estado de nivel de conciencia, que está hipotensa, que está taquipneica, nosotros decimos que esta paciente está entrando en un cuadro de clara sepsis. Al ver que a pesar de que se da soporte ventilatorio con mascarilla, está desaturando, habría que valorar habría que considerar la opción o no de una invasión, de una ventilación mecánica o no. Entonces, primero te hacemos el diagnóstico sindrómico, luego realizamos los exámenes complementarios pertinentes para poder tener el diagnóstico etiológico, y después mientras más pronto sea, si es posible, dentro de las primeras 12 horas desde que el paciente llega al centro asistencial, tenemos que realizar una antibiótico-terapia empírica si es que tenemos la sospecha de un cuadro infeccioso. Entonces tenemos que en el hemograma la paciente no está anémica, pues la hemoglobina está de 13,5, lo cual es normal. Tiene una leucocitosis con neutrofilia, una leucocitos de 35.000, una plaquetopenia de 65.000. Vemos que no están alterados los tiempos, el RIN ni el tiempo de tromboplastina activado. Al uroanálisis no hay cambios relevantes. En el EKG se confirma la taquicardia sinusal. En la bioquímica sanguínea vemos que está hiponatrémica con un sodio de 133, hipoclorémica con cloro de 96, y está en fallo renal con creatinina de 2.8 y urea de 112. Está con hiperglicemia, que una glucosa de 235 miligramos sobre decilitro. Tiene la procalcitonina en 25, PCR en 15 y apenas un ligero aumento en las enzimas hepáticas. En la gasometría arterial está en una clara acidosis, tenemos aquí una acidemia, un pH de 6.9,
que aparentemente es de origen, en este caso, ambos parámetros están afectados, tanto el respiratorio, porque está en 68, la presión de CO2, y el metabólico, el bicarbonato, pues podríamos decir que está en una acidosis mixta, tanto respiratoria como metabólica, aunque habría que ver si es que este valor de PCO2 no está compensando al bicarbonato. El lactato sérico está en 900, el exceso de base en... Si estuviera compensando, estuviera con una alcalosis respiratoria. Exacto, entonces... Tiene una doble acidosis. Sí, Incluso efectivamente está haciendo insuficiencia respiratoria. sí. Hipoventilando y probablemente por su nivel de conciencia. Sí, exacto. Tiene una presión de oxígeno en 53 milímetros de mercurio, lo cual, como ya acaba de decir la doctora, nos indica que está haciendo una insuficiencia respiratoria aguda, por lo cual se considera la asistencia con ventilación mecánica. A la paciente se la intuba, se le hace una intubación orotraqueal para dar un soporte ventilatorio. Y se pide una rayos X portátil hacia el lugar donde está la paciente, por eso es AP y no estándar, en donde observamos claramente patrones en pulmón blanco, patrones de condensación alveolar con pequeños broncogramas aéreos, los cuales nos hacen sugestivos a una neumonía. Entonces a la paciente se le hacen cultivos, se hace cultivos los cuales salen negativos. Se les hizo también PCR y búsqueda de ciertos antígenos para legionela y para streptococo pneumoniae. Para legionela sale negativo, para streptococo sale positivo, y PCR también para influenza virus, y da positivo para influenza A H1N1. Entonces, ¿cómo se debe manejar el paciente? Pues lo primero es una resucitación inicial, con una fluidoterapia con cristaloides, como ya lo mencioné hace rato, de 30 mililitros por kilogramo de peso intravenoso en las primeras 3 horas, desde que el paciente llega hasta al centro asistencial. Inmediatamente se busca hacer el diagnóstico, entonces se hace una correcta anamnesis, exploración física, se pide una analítica completa, PCR, procalcitonina, lactato, se valora la realización o no de una gasometría arterial, y se busca un foco probable, se hace un análisis de orina, si se puede, si es que el foco nos sugiere una infección del sistema nervioso, pues una punción lumbar, si es que no hay signos de hipertensión endocraniana, claramente. Y las pruebas de imágenes respectivas, como una radiografía estándar de tórax, un eco de abdomen y pelvis, o en la actualidad, en nuestro contexto clínico actual, incluso en este caso, en esta paciente, pues actualmente también sospecharíamos de COVID-19, por lo cual también habría que hacer una tomografía computarizada de tórax. Y los cultivos pertinentes. Y en la primera hora, o dentro de las primeras 12 horas que llega la paciente y que nosotros ya hemos tomado las muestras, en ese momento nosotros iniciamos una antibiótico-terapia empírica de acuerdo al foco probable. Y tenemos que tratar de controlar el foco infeccioso durante las primeras 12 horas. Mientras más pronto controlamos el foco, mientras más pronto hacemos el diagnóstico y mientras más pronto instauramos la antibiótico-terapia empírica, el paciente tiene mejor probabilidad de sobrevida. Pero mientras más nos demoremos, más va a ascender en el score SOFA, y mientras más puntos tenga en el score SOFA, más riesgo de mortalidad tiene el paciente. Y luego hay que valorar, en el caso del paciente o no, el empleo de otros tratamientos. Por ejemplo, si a pesar de la reposición volumétrica, la presión arterial se mantiene, si la presión arterial media se mantiene menor a 85, pues habría que valorar o no el uso de hidrocortisona, 20 miligramos día. Si el paciente tiene una hemoglobina menor a 7 o tiene un infarto agudo de miocardio, habría que ver o tiene un sangrado masivo, habría que ver la transfusión de hemoderivados o plaquetas, si está con plaquetopenia menor a 25.000 y tiene los tiempos prolongados o está empezando a sangrar.
hay que valorar el uso de bicarbonato, el cual solo se reserva cuando hay una acidosis severa con con un pH menor a 7.1, glicemia. Hay que tratar de mantener la glicemia en menos de 180 miligramos por decilitro y valorar o no el uso de un soporte ventilatorio. Como en el caso de esta paciente, se realizó sedación y se realizó intubación orotraqueal. Ok, y aquí tenemos un algoritmo que resume todo lo que he dicho hasta ahora. Frente a un paciente que llega a una emergencia con una sospecha de sepsis, tenemos que dar una evaluación inicial. Se valora si la vía aérea está, el ABCD, claro, vía A, airway, vía aérea permeable, B, la oxigenación, the breathing, C, la inestabilidad hemodinámica, circulation, D, la alteración del nivel de la conciencia. Si hay alteración de estos, pues lo más precoz posible habría que dar oxigenoterapia, efectuar 2 accesos vasculares, uno para la administración de fármacos y otro para la resucitación inicial con cristaloides a 30 mililitros por kilogramo de peso en las primeras 3 horas, pero un analítico urgente, gasometría, medir ácido láctico, hacer cultivos y después de esto entablar la antibiótico-terapia empírica. Si luego tenemos que el lactato está mayor a 2 milimoles sobre litros y tenemos un quick SOFA con 2 o más criterios, pues decimos que el paciente está en shock séptico y por lo tanto tendríamos que valorar su ingreso a la UCI. Cuando el paciente ya está entrando en shock séptico, cuando el paciente tiene una hipotensión sostenida a pesar de que hay una reposición volumétrica y de que ya se están dando fármacos vasoactivos, pues en ese momento se valora el paso del paciente a UCI y que también esté con mala mecánica ventilatoria, que esté desaturando, que esté entrando en insuficiencia respiratoria aguda y que ya necesite una ventilación mecánica, pues el paciente se lo pasa a UCI. Y eso. Ya, a ver, mira David, regresa un ratito al esquema que pusiste sobre el tiempo de administración del antibiótico. Ya, mira, tú mencionas y lo cierto es que tienes un poco de razón, pero al mismo tiempo hay una cierta equivocación respecto al asunto de la antibiótico-terapia dentro de la primera hora. En realidad, este algoritmo es totalmente correcto. Pero la realidad es que aquí es donde se ve la calidad de atención a nivel de los hospitales. A nivel de hospitales de primer nivel, me refiero a hospitales de tercer nivel que aquí lo llaman, en otras partes del mundo el médico incluso de emergencia carga un cronómetro. De tal manera que cuando él detecta un paciente con estas características, que no necesariamente es un paciente en shock séptico, puede ser un paciente en shock porque viene con un síndrome coronario agudo, y él coloca el cronómetro porque el objetivo es llevarlo a la parte de reperfusión sanguínea. Y por lo tanto, ellos miden el tiempo de acción. Estamos hablando de hospitales de alto nivel, de profesionales que son de alto nivel y por supuesto son hospitales muy costosos. Es aquí donde nosotros comenzamos a ser muy flexibles porque nuestra realidad es completamente diferente a la que tú estás viendo aquí. Es muy difícil que tú dentro de las primeras horas tú hayas logrado hidratar a un paciente, tomarle los cultivos y valorar el foco infeccioso. Pero en realidad este es lo correcto. Dentro de la primera hora, un médico de un área de hospital de tercer nivel debe de tener un examen sacado, aunque sea de la biometría hemática, porque tú tienes que tratar de manera empírica, pero sería un error ser muy sobrado y por lo menos no tener un examen de laboratorio, una fórmula leucocitaria, porque eso te va a sostener tu criterio para la administración
aplicación del antibiótico. Recuerda que en hospitales de primer nivel hay un stewardship, es decir, hay un mayordomo, que sería la traducción, que te está diciendo, no, no te lo voy a dar, ese antibiótico no te puedo dar. No, que esta paciente estuvo expuesto a pájaros de paloma, de tal manera que tú sospechas claramente algún tipo de bacteria particular. Y para lograr que tú, al médico que está trabajando, entre comillas, profesionalmente, que estoy segura que la mayoría lo hacen, quieren en un momento dado seguir el protocolo como debe de ser, y eso implica que debes de hacerle, aunque sea un examen de laboratorio. Y es por eso que en realidad el esquema empírico de la antibiótico-terapia correcto en Surviving Sepsis es a la hora. A las cuántas horas nosotros logramos ponerle un antibiótico, probablemente a las 3 horas. No estamos tan mal, pero tampoco estamos dentro de la campaña para poder sobrevivir a la sepsis y poder presentar una paciente o un caso en particular o un grupo de casos, que es lo que hace que el médico pueda defender una posición, porque ha logrado entender en su grupo de trabajo cuál es el resultado que tiene con respecto a COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora aquí en el Ecuador, creo que se van a reunir un grupo de médicos para decidir si le vamos a dar dióxido de cloro a los pacientes. Increíble, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos muy poco material para estudiar, justamente porque nuestro sistema de salud todavía es deficiente. Y es deficiente porque no tenemos métodos, no tenemos estudios. Y los estudios se dan cuando efectivamente el médico controla. Hay una enfermera que te hace un chart y tiene exactamente el día, la hora, el momento en donde se inicia el antibiótico, y en base a eso se van creando los puntitos de tu cuadro estadístico y puedes presentar algo. Entonces sí es importante, porque en un momento como que dudaste de ese valor, porque es como casi irrealista, no es como un poco utópico decir que en la primera hora deberías ya colocarle un antibiótico. También existe el error de que el médico le coloca el antibiótico, pero realmente no tiene claro cuál es el foco. Entonces ese es otro error que se comete, porque estás disparando como abuelo de pájaro. Las escopetas estás disparando a donde sea, y eso crea también sesgos, o finalmente crea resistencia, o finalmente provoca fracaso. Mira, esta señora tomó antibióticos de terapia aparentemente correcto dentro de por lo menos una parte de neumonía de la comunidad, y sin embargo, mira, no mejoró para nada, porque resulta que ella tenía un proceso viral, que en este caso incluso podría ser hasta el COVID. No, eso quería hacer esa observación, porque si no te la duda, y es por eso, porque dice, en primera hora imposible poner un antibiótico en nuestro sistema en una hora, ¿no? Ok, eso creo que es todo. Está muy bien, efectivamente, este es un buen ejemplo. Me alegro, David, que hayas presentado de esta manera, porque se trata de esto. O sea, las presentaciones son muy concretas. Lamentablemente tenemos una mala formación académica. Eso tiene que ver también con nuestro sistema de salud, ¿no? Porque no sabemos de alguna manera resumir, porque ya tenemos la impresión, la sospecha de que la mayor parte de nuestros compañeros, de nuestros grupos de trabajo, no se acuerdan bien de cómo es, por ejemplo, la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Los citoquinas, el TOL virgen, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un resumen, y lo has hecho perfectamente bien, porque el resto sería excelente que también la próxima vez dejes una página para que tu compañero que quiera informarse un poco más de tu presentación pueda acudir a esa página y obtener una información un poco más más extensa o más explícita respecto a determinadas observaciones que tú has hecho. Efectivamente, el Quick SOFA debe de ser utilizado en emergencias. Solamente tiene 3 parámetros, y por supuesto el Quick SOFA se utiliza cuando tú tienes una alta sospecha de un foco infeccioso, porque todo eso también puede ocurrir en un paciente
que se infartó o un paciente que tiene un shock hipovolémico y no necesariamente está infectado, ¿no? Pero la regla número 1 es un posible foco infeccioso. Y es allí donde se cae en el error, porque a veces el paciente no está infectado, tiene algún proceso de un evento en alguna parte de su organismo que le produjo un shock, sea cardiogénico, neurogénico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esa era la observación que quería mencionar. Dentro de la observación del cuadro, nota que el médico que llegó, que valoró a la paciente, aparentemente, por lo que yo entiendo, no le tomó signos vitales. Y por lo tanto no se dio cuenta que esta paciente ya estaba presentando signos de sepsis y ya no estaba en shock séptico. Aparentemente, por lo que entiendo, solamente estaba en sepsis, ¿no? Pero ese es el problema, que el estetoscopio a veces no lo usamos, no usamos el dedito para ver los pulsos, no observamos a la paciente porque estamos muy concentrados en la computadora llenando los datos. Muchas veces pasa por alto casos como este, ¿no? Por otro lado, algo más que quería decir, algo creo que era importante, ya mismo me acuerdo. Esto es importante también, lo que acabas de poner aquí, ese valor que dice ahí fluidoterapia 30 ml kilo STAT, y que lo ponen aquí dentro de las 3 horas, porque efectivamente es un valor que se da STAT y luego se da ese valor mismo en ml kilo para 24 horas como mínimo, ¿no? Entonces sí es importante, porque a veces hay una confusión de que este valor no lo dan STAT, y por lo tanto a veces estos pacientes requieren una perfusión, una cantidad de fluidos muy importante. Es por eso que no se da el antibiótico enseguida. Primero se hidrata al paciente. Cuando se hidrata al paciente, se mejora la presión arterial, porque no se trata de disparar, se trata de darle la mayor oportunidad. La otra cosa que me estaba olvidando, sí, estamos hablando del SOFA, y que ya lo que mencionas, y yo recuerdo que en una de las presentaciones que yo les dije que básicamente nosotros tenemos 3 órganos de choque. Los órganos de choque son corazón, riñón y cerebro, pero a la larga todos los órganos tienen posibilidad de percibir un shock, pero ellos van de acuerdo al tiempo. Es por eso que cuando tú tienes un fallo de hígado, es que ese paciente tiene 4 órganos afectados, porque ya se afectó el corazón, ya se afectó efectivamente, porque el corazón es muy sensible a la oxigenación y tiene que ver con las arterias coronarias, ¿no? Ya se afectó la parte cerebral, que está en shock séptico, porque el cerebro de alguna manera coge todo, y ese paciente que tiene un Glasgow de 14 ya está con hipoperfusión. Y finalmente, por supuesto, el riñón, que es el órgano más noble, está completamente chocado. Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene unos trombocitos bajos, no significa que tiene el hígado afectado, y que significa que tiene 4 órganos de choque, y por lo tanto ese paciente tiene una altísima mortalidad. Es por eso que cuando se habla de shock, se habla principalmente de shock de 3 órganos, porque estamos hablando del shock temprano. A la larga, nosotros podemos tener incluso un paciente con isquemia mesentérica al final, porque lo que terminó provocando el shock es una hipoperfusión a nivel de uno de los últimos órganos que no necesitan tanto oxigenación, que es porque se cierra, ¿no?, automáticamente el sistema vegetativo, incluso, que tiene que ver con todo lo que es la liberación de estímulos simpáticos, cierra completamente el sistema, el tubo digestivo, de tal manera que requiere muy poco oxígeno, y por lo tanto a las 3 horas, y es por eso que dice dentro de las primeras 3 horas, cada uno de estas horas que se refieren es porque ya hay estudios indicando que después de 3 horas comienza el 4.º órgano de choque, y es por eso que es súper importante que se hidrate al paciente, para disminuirle el 4.º órgano de choque, porque ya tienes 3 órganos momentáneamente afectados. Y si tú tienes un órgano de más de 12 horas de choque, ese paciente ya entró con ciertas células en estado apoptósico, que lo mencionaste al principio.
¿Ok? Bueno, yo creo que... ¿Ya terminaste? No, falta los cuadros con los antibióticos, antibiótico-terapia empírica y Ok, ¿qué hora recuerda es? Ya, foco. perfecto. Sigamos, Adrián. Ya, doctora, por cierto, con respecto a lo que mencionó de las referencias, están allí abajo de cada diapositiva está la referencia. Sí las estoy leyendo, sí. Lo que pasa es que, bueno, sería bueno poner la página, ¿no? La Eh, página. sí, más tarde les paso todos los artículos porque los tengo descargados. Perfecto, muy bien. Ya, ok. Aquí. Entonces, una vez que ya realizamos la resucitación inicial, una vez que ya pudimos tomar las muestras adecuadas para realizar un diagnóstico oportuno de un paciente séptico, nosotros debemos valorar el tratamiento antibiótico empírico de acuerdo al foco más común. Si tenemos el foco respiratorio, tenemos que ver si es comunitario o nosocomial. En este caso es comunitario, el tratamiento antibiótico más pertinente sería amoxicilina con ácido clavulánico de 1 a 2 gramos cada 8 horas, más la eritromicina o levofloxacino. En pacientes mayores de 65 años se puede usar ceftriaxona 2 gramos en 24 horas o eritromicina y levofloxacino 750 miligramos cada 24 horas. Si existe alergia a los beta-lactámicos se puede utilizar Astrionam o levofloxacino. Si en el cultivo observamos que hay una bacteria productora de BLE, que son beta-lactamasas de amplio espectro, se utilizaría meropenem 1 gramo cada 8 horas. Y habría que ver si se añade o no amicacina de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas. Si la infección es nosocomial, se utiliza ceftriaxona 2 gramos en 24 horas y claritromicina o levofloxacino 750 miligramos en 24 horas. Si el foco es urinario, si es urinario adquirido en la comunidad, se aplica ceftriaxona 2 gramos en 24 horas y si es nosocomial, pipetazo, piperacilina, tazobactam 4 gramos en 6 horas. Si el foco es abdominal, puede ser una gastroenteritis, una colitis pseudomembranosa, colecistitis, peritonitis primaria o secundaria. En el caso de una gastroenteritis se puede utilizar cefotaxima o ceftriaxona 2 gramos en 24 horas. En el caso de una colitis pseudomembranosa, pues recordando que es causada por un anaerobio, se utilizaría metronidazol. En el caso de Clostridium perfringens, se utilizaría metronidazol 7,5 miligramos por kilogramo de peso, entre 6 a 8 horas más, o no vancomicina oral 500 miligramos cada 6 horas. En el caso de colecistitis o colangitis, piperacilina tazobactam 4 gramos en 6 horas, cada 6 horas. Peritonitis primaria, cefatoxima o ceftriaxona, y en una peritonitis secundaria, ceftriaxona más metronidazol. En el caso de que haya una infección en el sistema nervioso central, si es un paciente inmunocompetente, se aplica ceftriaxona más vancomicina y habría que valorar la utilización de ampicilina, recordando que, de hecho, el único de estos fármacos que atraviesa la membrana hematoencefálica, o más bien que la atraviesa con mayor facilidad, es la ampicilina. Sin embargo, cuando hay un proceso infeccioso, existe vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar en la barrera hematoencefálica, por lo cual el fármaco de mejor opción en este caso es la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. En este caso sería la ceftriaxona con vancomicina. Y si el paciente, y recordando ese hecho de que cuando hay una infección en el sistema nervioso central existe un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, a estas dosis el fármaco sí puede penetrar un poco más la barrera hematoencefálica de lo que normalmente no lo pudiera hacer, porque como ya mencioné, de estos 3 fármacos quien mejor atraviesa la barrera hematoencefálica es la ampicilina. O en un paciente inmunodeprimido, pues se utilizaría meropenem 1 gramo cada 8 horas, más ampicilina 2 gramos cada 4 horas, y valorar si se utiliza o no vancomicina 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas. Si es una infección en la piel, pues recordamos que, como ya le dijo mi compañero, las infecciones en la piel más comunes son dadas por estafilococos o por estreptococos, pues en este caso utilizaríamos
beta-lactámicos, amoxicilina con ácido clavulánico, o 1 gramo cada 8 horas. También se puede utilizar clindamicina, 600 miligramos. En el caso de la fascitis necrotizante, que es causada por el Staphylococcus aureus, se utiliza piperacilina, tazobactam, 4 gramos en 6 horas, cada 6 horas, y más clindamicina, 600 miligramos cada 6 u 8 horas. ¿Por qué si es un estafilococo no se utiliza un beta-lactámico? Pues porque los estafilococos, en este caso el Staphylococcus aureus, que es quien causa la fascitis necrotizante, recordemos que en las últimas 2 décadas ha generado resistencia a los beta-lactámicos, y usualmente son productores de beta-lactamasa. Entonces por eso no se recomienda el uso de beta-lactámicos. En el caso de que el foco sea desconocido, si es un cuadro comunitario, se utiliza pipetazo, 4 gramos cada 6 horas, más amicacina, 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso en cada 24 horas, con o no vancomicina, 5 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas, y si es nisocomial o ha tenido antibiótico-terapia previa, meropenem, 1 gramo cada 8 horas, más amicacina, 15 a 20 miligramos cada 24 horas, o vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Aquí otro cuadro en el cual se resumen los principales fármacos antimicrobianos de acuerdo a su lugar de acción. Los beta-lactámicos tienden a actuar inhibiendo, destruyendo más bien la pared celular. Entonces, tenemos que los beta-lactámicos, como las penicilinas, cefalosporinas o carbapenémicos, astranam, actúan en las proteínas, actúan en la pared celular, destruyendo la pared celular de la bacteria. También la vancomicina, la tricoplamina y la dalbavancina y telavancina también actúan sobre la pared celular. Entre los que actúan dentro de la membrana celular, que está por dentro de la pared celular, tenemos a la daptomicina. Fármacos que inhiben la síntesis de proteínas actuando sobre las subunidades de los ribosomas de las bacterias, tenemos los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloramfenicol, los macrólidos, la clindamicina, la quinupristina, el linezolid. Estos de aquí actúan sobre la síntesis de proteínas, actuando sobre la subunidad de los ribosomas, la subunidad mayor, 50S. Y en el caso de la rifampicina y el metronidazol, actúan sobre la síntesis de los ácidos nucleicos. El metronidazol, también cabe recalcar que su espectro es mucho más favorable frente a agentes microbianos que son anaerobios. Tenemos que las quinolonas actúan también inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, las sulfamidas actúan inhibiendo la síntesis de ácido fólico, y el trimetoprim actúa también inhibiendo la síntesis de ácido fólico. De estos fármacos, ¿cuáles son bactericidas o bacteriostáticos? Pues tenemos que los bactilactámicos, la vancomicina, la daptomicina, los aminoglucósidos, la quinupristina, la rifampicina, el metronidazol y las quinolonas son bactericidas. En el caso de las tetraciclinas, el cloramfenicol, los macrólidos, las clindamicinas, la quinupristina, el linezolid, las sulfamidas y el trimetoprim son bacteriostáticos. Okay. Aquí lo que mencionaba la doctora de la campaña. Algo es súper interesante y yo los encomio a que traten de, no sé si cambiar su chip, a las finales unos ya lo tienen cambiado, pero lamentablemente es una realidad. La mayoría de las personas, cuando queremos descansar, nos ponemos a ver dibujos animados o una novela o una película o un libro que nos pueda ser interesante, que no tiene nada que ver con la medicina. Pero en realidad sí debemos de tomar costumbre de leer cosas que realmente la mayor parte del tiempo no estamos observando. Y eso hace que el médico en un momento dado primero se dedique a hacer cosas buenas. El mundo es muy malo hoy en día y está a la orden del día la invitación a hacer cosas que no son tan buenas. Y esto realmente primero te hace más sabio, te hace más inteligente, te prepara más, te hace más observador, te hace más exigente contigo mismo. Además,
de que te puede hacer de un buen médico. Ese cuadro los invito a que lo vean, lo revisen, busquen. Yo les acabo de mandar algunas páginas. La mayoría son en inglés, lamentablemente, es la verdad. Yo no leo, la mayor parte no leo en español, no porque no haya artículos buenos, sino porque lamentablemente en los artículos en español me diera la impresión de que no ponen todo lo que deben de poner, o lo hacen demasiado largo y hablan sobre mucha teoría. En cambio, quizás en la escuela americana son muy prácticos para explicar como la base, y de ahí se va directamente al cuadro actual. Y dentro de eso acabo de mandar sepsis en encefalopatía por sepsis, y allí hay una cosa muy muy interesante que tú acabas de mencionar y que quiero invitarlos a que lo traten de leer, o si no saben tanto inglés, buscar que se traduzca. La barrera hematoencefálica, como acabamos de decir y como lo recalcó también su compañero, es impermeable a las bacterias, es un área completamente estéril, pero hay una zona del sistema nervioso central que no tiene barrera hematoencefálica. Los órganos circunventriculares. Hay unas áreas interventriculares que no tienen una barrera y que tienen una altísima circulación. Y justamente tienen una altísima circulación porque ellas se encargan de detectar la hipoperfusión, y automáticamente envían mensajes justamente a nivel del vago, a nivel de todo lo que tiene que ver para mandar la respuesta para aumentar la perfusión celular y poner en alerta al sistema nervioso, porque lo que comienza a hacer automáticamente es aumentar su perfusión. Y es una zona altamente de alta circulación, pero que no está tan protegida. Y es interesante porque en ese artículo lo explican claramente cuáles son las zonas. Hay algunas zonas, la mayoría están cerca de la área hipofisaria, y también está cerca del nervio vago, que justamente tiene que ver con la liberación de sustancias que van a liberar finalmente a nivel del sistema nervioso vegetativo. Van a liberar finalmente la acetilcolina, o mejor dicho, inhiben la acetilcolina, liberan la norepinefrina, y automáticamente comienza a aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces es una cosa muy interesante, y sí se los invita a que traten de formarse una buena costumbre y se diferencien de todas la mayor parte de lo que tenemos en la sociedad. Miren ustedes, profesionales, médicos, están encargados de salud, muchos de ellos no están directamente involucrados con el enfermo, pero están tratando, en algunos casos, de ayudar, y se vuelven insensibles al dolor, o se vuelven insensibles a la enfermedad, y terminan en situaciones anormales, ilegales y vergonzosas. Y eso es porque la mente, la mayoría de las veces, se dedica a hacer cosas que no son tan importantes, cuando lo que nosotros deberíamos estar haciendo es justamente eso: aprendernos, leernos, quedarnos dormidos con el libro. A veces nos negamos, a veces a mí me pasa que no quiero saber nada de medicina, pero cuando leo, cuando regreso, me doy cuenta que es como el primer amor. Digo, ¿cómo pude abandonar, Dios mío, de leer una semana, 15 días, un mes, lo que sea? Y volver a tomar esa costumbre es una muy, muy buena costumbre. Así que los invito, por favor, a que ustedes se formen, porque eso no les queda más. Tienen una formación académica regular, por no decir mala, y por lo tanto el médico aquí en este país tiene que autoeducarse, y ojalá muchos de ustedes puedan lograr salir para sentir la competencia que tienen afuera, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar sobre lo que hablaste sobre la barrera hematoencefálica. Sí, doctora. Esos lugares donde usted dice que no existe barrera hematoencefálica se llaman órganos circunventriculares. Son el hipotálamo, el área postrema, las regiones adyacentes del nervio óptico. Entonces son regiones que no tienen. Me estás dando una cátedra. Sí, yo sí recuerdo, pero no me acuerdo de los lugares. Pero yo sé que en mi caso, como yo leo en inglés,
en inglés se llaman interventriculares o áreas interventriculares. ¿Tú cómo las mencionas? Circunventriculares. Ya, ok. Aquí en inglés se llaman interventriculares, pero es lo mismo básicamente, Ujú. ¿no? Sí, Perfecto. ok. Aquí traía una tabla que tiene las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign para la resucitación inicial en un paciente séptico, lo que hay que realizar en las primeras 3 horas y lo que hay que realizar en las primeras 6 horas. En las primeras 3 horas hay que medir el nivel de ácido láctico sérico, extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos, administrar antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, infundir cristaloides a 30 mililitros por kilogramo de peso en las primeras 3 horas si hay hipotensión o un ácido láctico mayor a 4 milimoles sobre litro. Y en las primeras 6 horas, tratar con vasopresores si es que la hipotensión es sostenida a pesar de la reposición con fluidos, es decir, el objetivo es tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, y si la hipotensión persiste a pesar de la adecuada reanimación con fluidos, hay que tratar de medir la presión venosa central, con el objetivo tendría que ser de 8 a 12 milímetros de mercurio, o medir la saturación venosa central de oxígeno, que su objetivo tiene que ser mayor o igual a 70%. Y la nueva medición del lactato si al inicio estaba elevado, porque el objetivo es normalizar el lactato. Exactamente. Eso es súper importante lo que acabas de mencionar, porque el lactato te va a hablar sobre la supervivencia de tu paciente. Si tú en las primeras 3 horas no lograste bajar el lactato a 2, tu paciente se te está muriendo. Y por lo tanto es por eso que tienes que iniciar los vasopresores, porque la presencia de un lactato que mantiene en 4 significa que se te está acortando el tiempo de salvarle la vida a este paciente. Entonces, por lo tanto, el lactato es súper importante tomar en cuenta, porque ese es el que te va a decir si tus órganos están perfundiéndose por lo menos adecuadamente. El antibiótico no va a actuar enseguida, el antibiótico se va a demorar como mínimo 24 horas en iniciar su acción. Por lo tanto, tienes que tener algún apoyo. Si no estás en el área de terapia intensiva, algún apoyo para poder saber si estás perfundiendo bien a tus tejidos. Y la perfusión tiene que ver con el lactato, no tiene que ver con las citoquinas, no tiene que ver con la presión, tiene que ver con la perfusión. Y allí muchas veces, a veces incluso se llega a sobrecargar, en este caso a pacientes, pero se hace con el objetivo de lograr que el paciente comience a disminuir el lactato. Luego que tú bajas el lactato a 2, ya comienzas a tener cierta restricción de los tejidos, porque también hay un estudio que habla acerca de la mortalidad en base a sobrecarga. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que no se trata de sobrecargar al paciente, se trata de perfundirlo. Ok, y bueno, ya para terminar, volviendo a la paciente, pues como ya les había mencionado, pues se hace el diagnóstico tiene una neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae y aparte influenza A H1N1. En el tratamiento inicial se le dio la resucitación adecuada. Al ver los parámetros, como ya vimos, que estaba en insuficiencia respiratoria, se procedió a sedarla, a realizar intubación orotraqueal y dar soporte vasopresor con noradrenalina. Se inició antibiótico-terapia empírica con ceftriaxona y acitromicina. ¿Por qué no? Si se sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad con amoxicilina y ácido clavulánico, porque la paciente ya había tomado esa medicación previo, y luego al referirse en la PCR que la presencia de virus de la influenza A H1N1, se agregó oseltamivir. La paciente tuvo una evolución favorable, se completa el esquema antimicrobiano por 7 días, se retira paulatinamente el soporte vasopresor y se logra extubarla a los 13 días, a los 16 días pasa a piso y después de 10 días de estar en piso, la paciente es dada de alta. Y eso es todo, ahí termina mi exposición. Muy bien, te felicito, David. Chévere. Bueno, chicos.